La cocina del procés se dirige en las últimas semanas desde Bélgica. ¿Puede Puigdemont ser nombrado presidente desde Bruselas? Porque ha dimitido Artur Mas. Y sobre otro temporal, o más bien el temporal político provocado por el temporal, ¿de quién es la responsabilidad del caos en la AP6? Buenas noches. Empieza el debate. Se va convirtiendo en una tradición. Cuando una carretera importante se colapsa por una gran nevada, la oposición pide responsabilidades y cada uno de los posibles responsables busca a otros a los que culpar. Ha sido la primera polémica de un año cargado de desafíos. El principal, el independentismo catalán. El plan de Puigdemont de ser investido presidente a distancia ya ha provocado la marcha de su propio mentor, de Artur Mas. Todo esto y mucho más vamos a analizar en este espacio de servicio público esta noche con Francisco Martínez, portavoz del Partido Popular en la Comisión Constitucional, con José Manuel Rodríguez Uribes, miembro de la ejecutiva del Partido Socialista, con Ignacio Aguado, portavoz de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid, también miembro de su ejecutiva, con Idoia Villanueva, secretaria de Coordinación Ejecutiva de Unidos Podemos, y con Teresa Jordá, diputada de Esquerra Republicana. Bueno, el primer asunto sobre nuestra mesa es el acuerdo entre Carles Puigdemont y la secretaria general de Esquerra Republicana, Marta Rovira, para poner en marcha la legislatura en Cataluña. En una cena anoche los dos pactaban votar una mesa del Parlamento con mayoría independentista, con 4 miembros repartidos a partes iguales, lo que significa que los comunes se quedan fuera del órgano, y a partir de ahí difieren las versiones sobre lo que se pactó. Fuentes cercanas a Puigdemont aseguran que también se pactó que este fuese reelegido sin volver a España con una investidura telemática o delegando la lectura de su discurso, y fuentes cercanas a Esquerra Republicana responden que Rovira solo se comprometió a estudiar si eso era posible jurídicamente. Si ustedes quieren contribuir al debate en las redes sociales, como siempre, almohadilla el DBT. Primera pregunta, telegráfica: ¿hay realmente alguna posibilidad de que Puigdemont vuelva a ser presidente de la Generalitat? Ignacio. Bueno, yo creo que es el enésimo despropósito de este procés que está agotado, que cada vez va a menos, que de vez en cuando encuentra un balón de oxígeno, como en el caso de Podemos, que intenta darle algo de aliento, pero que, bueno, pues investir a un presidente que está huido, que está fugado, que se quiere saltar la ley, que se la ha saltado, de hecho, y por eso está fugado, para no rendir cuentas a la justicia, que solo tiene un proyecto para menos de la mitad de los catalanes, pues me parece que sería de broma si no fuera porque es real, cierto y está pasando. Es un desprestigio constante de la institución del Parlamento. Creo que los catalanes ya han visto demasiado y que hay que poner punto y final a todo esto. Bueno, el acuerdo entre Junqueras y Rovira al que se refería Teresa se producía en Bruselas justo horas después de que Artur Mas se desmarcase de la estrategia de bloqueo de su sucesor, de Puigdemont. Mas reconoce que un 47% de los votos independentistas no es una mayoría para imponer nada y se pone en cuarentena esperando un futuro mejor. Segunda dimisión de Mas en 2 años. Segundo paso al costat. Los movimientos de las últimas semanas en el PDeCAT. Primero la negativa de la coordinadora general Marta Pascal a entrar en las listas al Parlamento, y hace unas horas la dimisión del presidente Mas. ¿Demuestran una fractura en el independentismo o no responden a esto? Ignacio, es decir, los votantes han decidido una cosa muy clara. Pero bueno, intentar presidir la mesa del Parlamento, si no fuera porque Podemos ayer ya dio carpetazo a esa opción y cerró esa vía. Pero creo que tiene sentido, ¿no? Que al final el partido que gana las elecciones pues pueda presidir la mesa, ¿no? Podemos no es quien va a evitar que Ciudadanos presida la mesa del Parlamento. Si alguien va a evitar que Ciudadanos presida la mesa del Parlamento, han sido los votantes que acudieron a las urnas de manera masiva con casi el 82% de participación el pasado 21 de diciembre. Es decir, dejad de señalar a los compañeros del Comú Podem, porque yo creo que y lamentablemente pues Podemos no ha fallado, ¿no? Sabíamos que podía pasar y al final ha pasado, que cierra esa puerta a una oportunidad que era importante, que era desplazar al independentismo de la presidencia de la mesa, porque ya sabemos cómo actuáis cuando presidís la mesa del Parlamento, saltando las normas más básicas de convivencia, el reglamento, el estatut, la Constitución. Podíamos haber evitado eso, haber ganado las elecciones. No deja de ser si las hemos ganado, pero ha sido una pena que Podemos se haya bajado del barco. Estaba preguntando por la marcha de Mas, decía Teresa, oye, es una marcha dentro del PDeCAT, no dentro del independentismo, pero hay otro que se va, que es Carles Mundó, el exconseller de Justicia, que lideró a Esquerra durante la campaña electoral, después de varios traspiés de Marta Rovira, deja su acta de diputado por razones personales, dice, vuelve a la abogacía. Mundó, cuyo nombre aparecía en las quinielas para presidir el Parlamento, o incluso la Generalitat si Esquerra ganaba las elecciones y Junqueras no podía salir de la cárcel, fue uno de los miembros del Govern que abogó ante Puigdemont por la convocatoria de elecciones y no por la declaración unilateral de independencia. Así que, Teresa, sí que hay una marcha,
se alude a razones personales, pero bueno, es un hombre fuerte, ¿no? Bueno, precisamente hoy ha comenzado sus trabajos la Comisión de Evaluación del Estado Autonómico, cuya puesta en marcha pactaron el PSOE y el Partido Popular, y lo ha hecho con la comparecencia de los 3 padres de la Constitución, que quedan vivos, que son Miguel Herrero de Miñón, José Pedro Pérez Llorca y Miquel Roca. Los 2 primeros representantes en su día del UCD y el tercero que representó a lo que entonces se llamaba la minoría vasco-catalana. Bueno, pues los 3 coinciden en que la Constitución es mejorable, sí, pero que solo puede reformarse si es con un gran consenso. Los 3 coinciden en que tiene que haber un consenso para reformar la Constitución y se tiene que saber muy bien qué es lo que se quiere reformar de la Constitución. Y ahora que tenemos aquí, que los telespectadores tienen a los 5 mayores grupos parlamentarios que hay en el Congreso, ¿ustedes de verdad están de acuerdo en lo que hay que reformar de la Constitución para alcanzar un consenso tal y como el del 78? Escuchándoos, yo creo que lo que no estamos es cerca de que seamos capaces entre todos de reformar la Constitución, porque visto lo visto, parece que no hay mucha voluntad. No, ni los tres constitucionalistas. Yo creo que es muy importante, primero, poner en valor lo que hemos conseguido con esta Constitución, que son 40 años de convivencia, donde ha habido avances políticos, sociales, económicos, pero evidentemente todas las constituciones se pueden y se deben intentar mejorar. Y la Constitución recoge mecanismos para mejorar esa Constitución. Hay que ver en qué queremos reformar la Constitución. Y ahí es donde hay que empezar el debate. Yo soy partidario, y mi partido es partidario, de poner este tema fuera del foco mediático y ponerlo encima de la mesa de expertos, que nos den su visión acerca de cómo podemos mejorar la Constitución. No solamente para hablar de la financiación autonómica, sino para hablar de derechos sociales, para hablar de eliminación de aforamientos, para hablar de muchas cosas hay que hablar. ¿Y con quién hablamos? ¿Con los que quieren irse de España, como ustedes? ¿Con los que se saltan la legalidad, como los señores de RC, de Juntos por Cataluña? ¿Hablamos con ustedes para pactar una Constitución que se saltan a la torera? Bueno, se saltan cuando no les interesa, porque cuando les interesa dicen que van a recurrir al Tribunal Constitucional, la cárcel del señor Junqueras. Ahí sí le interesa. Ustedes quieren una democracia a la carta, y la Constitución no contempla democracias a la carta. Si queremos pactar una Constitución entre todos los españoles, la Constitución recoge mecanismos para reformar la Constitución, y se hace en el Congreso. En ese Congreso donde ustedes se ausentan. Pero siguen cobrando. Son ustedes que últimamente dicen que no quieren ir porque no se sienten reconocidos. Los diputados de Esquerra Republicana de Cataluña cumplimos con nuestras obligaciones. ¿Sabe qué día faltamos en el Pleno? El día después de que detuvieran 2 de los principales líderes de 2 entidades, las más cívicas y pacíficas, que ha habido y que han tirado para adelante manifestaciones en este país, que son la Asamblea, y que habían cometido presuntos delitos y por eso están en prisión. Están en la cárcel por sedición y por rebelión. Por el amor de Dios. ¿Te parece poco los delitos poco graves? ¿Qué delitos? En nuestra democracia, afortunadamente, nos permiten... Sí, lo sé, pero me atacan. No es ningún ataque, es una reflexión para poneros el espejo enfrente de lo que decís y lo que hacéis. Es que no me podéis hablar de diálogo. No me podéis hablar de diálogo cuando hemos pedido... Las elecciones catalanas también han tenido sus consecuencias en la política nacional. El batacazo de la candidatura de Albiol hace temer a los dirigentes populares un efecto contagio y la posibilidad de que Ciudadanos les dispute la hegemonía del centro-derecha. Así que el Partido Popular ha empezado a movilizarse para las municipales y autonómicas de 2019 y desde el Gobierno Mariano Rajoy se centra en su primer objetivo, que es sacar adelante los presupuestos para este año. Mi Gobierno está trabajando para aprobar los presupuestos generales del Estado para el año 2018. Ello requiere alcanzar pactos con otras fuerzas políticas en un ejercicio de responsabilidad democrática que ya hicimos en 2017 y que fue muy bien valorado dentro y fuera de España. Pues para sacar adelante esos presupuestos necesita el Partido Popular, además del PNV, a Ciudadanos. Albert Rivera, al alza después de la victoria electoral de Inés Arrimadas en las catalanas, pide la retirada de la senadora popular Pilar Barreiro y le recuerda a Rajoy su pacto de investidura que incluye la dimisión de cualquier político imputado en un caso de corrupción. Que tengamos una senadora imputada por la púnica, que la púnica manche el Senado y las Cortes Generales, pues no es de recibo. Así que sí, le pedimos al PP que cumpla su acuerdo y si no lo cumple, evidentemente quedan congelados los acuerdos de investidura. Vamos a preguntar a los representantes del Partido Popular y de Ciudadanos. La primera pregunta, Paco, ¿es parte del pacto que la senadora Pilar Barreiro, por ejemplo, tuviese que dimitir por estar imputada en el caso Púnica o no? Nosotros mantenemos exactamente el mismo discurso que en 2015, que en 2016... Hemos ganado las elecciones en Cataluña y el discurso sigue siendo el mismo, regeneración y tolerancia cero. Y lo acordado con vosotros fue que las personas investigadas o imputadas por delitos que tuvieran que ver con corrupción tenían que salir. Y lo firmasteis. Lo firmasteis. Yo lo único que pido es formalmente no pongáis en riesgo los presupuestos
por no cumplir vuestra palabra. Ni más ni menos. Es que siempre vais arrastrando los pies con la regeneración. Os pasó con el presidente de Murcia. Le defendisteis a capa y espada. Os dijimos que tenía que dimitir. Que no, R, y al final tuvo que dimitir. Le pasó al Partido Socialista igual con Chávez y Griñán. Oiga, que es que pues no habéis dicho nada cuando la Junta de Andalucía ha retirado su acusación de los hechos, no habéis dicho nada. Yo no te he interrumpido. Es que tenemos que ser conscientes, todos los partidos políticos, que se acabó la corrupción y el echarse los balones al tejado del otro. Que cuando haya un imputado por corrupción política, tiene que irse. Punto final. Yo os pido que no seáis irresponsables, que permitáis que los presupuestos se tramiten, porque hemos negociado ya esos presupuestos, hemos incluido en esa negociación la equiparación salarial de Guardia Civil y Policía Nacional con las policías autonómicas. Hemos incluido en esa negociación la 5ª semana de permiso de paternidad. Hemos incluido esa rebaja fiscal del IRPF. No lo pongáis en riesgo por haceros los remolones con la corrupción. Si está imputado, tiene que dimitir. Tiene que dimitir por ética y tiene que dimitir porque lo firmasteis. Pues, ¿por qué no habéis reaccionado a que la Junta de Andalucía pedimos su dimisión, pero la Junta de Andalucía retira la acusación particular y al final os parece bien? Estaban alcalde de Granada. Pero si el alcalde de Granada os sustituyó al vuestro, se llevó la policía, se lo llevó a Policía Judicial a vuestro alcalde de Granada. Pero si es el actual el que está ¿Por qué os resistís tanto a una cosa que creo que están pidiendo la mayoría de los españoles? España está pidiendo que pongamos punto final a la corrupción y lleváis 30 años, PSOE y PP diciendo y midiendo a ver, perdona que yo no lo he interrumpido. PSOE y PP lleváis 30 años. Es un monólogo que digo yo porque podremos hablar, ¿no? Podremos hablar. Sí, pero si me dejas terminar y yo no te interrumpo. Lleváis 30 años viendo a ver quién tiene más corruptos en sus filas sin poner soluciones encima de la mesa. Ha tenido que llegar Ciudadanos para poner encima de la mesa una ley integral contra la corrupción que habéis tenido que firmar las dos formaciones políticas. Poca cosa. A lo mejor por eso hay partidos como Ciudadanos que están aumentando las encuestas y vosotros no, porque tenemos una voluntad clara. Ignacio, tienes 30 segundos. Paco, tienes 30 segundos para responder a las alusiones. Yo entiendo que puede que no te guste lo que diga, Ignacio, pero creo 30 segundos, empieza ya. Podemos tuvo la oportunidad hace un año y medio de permitir un gobierno de Pedro Sánchez, del Partido Socialista, y apartar a Mariano Rajoy. ¿Y sabe lo que hicisteis? Volvemos a la matraca. Es que yo no entiendo si pensáis que contando una mentira. Con respecto a eso, entonces, buscáis culpables donde no hay. Lo tuvisteis en vuestra mano. ¿Y sabes lo que pedisteis? Que vosotros que decís que defendís a la gente, pedisteis 6 carteras y ninguna hablaba de políticas sociales. Queríais el CNI, la televisión. Eso es lo que os interesaba a vosotros. Vamos a decirlo abiertamente, no pasa nada. Queríais el poder por el poder para hacer lo mismo que ha hecho PP y PSOE. Sobre este debate que no estaba planteado en este momento, sino si se iban a aprobar los presupuestos o no. También ha quedado claro qué va a exigir Ciudadanos para que se aprueben los presupuestos, qué va a responder el Partido Popular o qué está respondiendo, y el PSOE, que ha dejado claro que no va a apoyar los presupuestos. Se ha comenzado el año político con una propuesta económica. Su secretario general ha planteado la creación de 2 nuevos impuestos para sufragar las pensiones. Uno a las transacciones financieras y otro extraordinario para la banca. Pedro Sánchez asegura que es un modelo puesto en marcha por el Reino Unido y por Francia y que lograría recaudar entre 800 y 1.000 millones de euros. Y yo os pregunto, en ronda rápida, ¿qué os parece esta propuesta? Vamos a intentar responder a esta pregunta. ¿Qué os parece esta propuesta? Yo creo que el debate de las pensiones es seguramente el debate más importante que tengamos que abordar como españoles en los próximos 5, 10, 15 años. Desde luego fuera del foco, fuera de la táctica, que es de donde me parece que surge esta propuesta del PSOE, porque eso hay que debatirlo en el Pacto de Toledo. Ahí podemos hablar de pensiones y ahí podemos hablar de cómo abordar la financiación de las pensiones para las próximas generaciones. Esta propuesta tiene trampa, porque al final, ¿quién va a pagar realmente este impuesto? ¿La banca? Termino, son 5 segundos. Sí, lo teníamos puesto, léetelo. Lo que está recogido en el Pacto con Ciudadanos es que dentro del Pacto de Toledo habrá que abordar una serie de medidas, una serie de reformas integrales, para que haya un aumento de ingresos, pero no de esta forma, que me parece, con todo los respetos... Se hablaba genéricamente de impuestos. Con todo ahora por lo menos lo concretamos en la banca. Bueno, no en el conjunto de los ciudadanos. No estaba pactado. Sí, pero hablamos de la banca y de las transferencias financieras. Me parece que es una propuesta oportunista, vista desde la táctica y no desde la visión... Estamos con la hucha vacía. ¿Qué pasa? Os financia la banca, ¿no? Y aquí ya estáis... Vamos a ver, ¿puedo explicarme? Yo os anuncio, todavía nos faltan 40 minutos de programa y Paco, Teresa y Doya estáis por debajo de los 3 minutos, os quedan menos de 3 minutos. Le decía a José Manuel, intentaré sintetizar los argumentos. Vamos. Que esta propuesta tiene mucho de oportunismo, porque al final la banca lo que va a hacer va a ser trasladar este impuesto a los ahorradores y a los pensionistas. Ya vigilaremos para que no sea así. Hay un pacto de Toledo. No nos entreguemos a la banca de esa forma. José Manuel, hay un pacto de Toledo donde se deben abordar estos temas. Claro. No
en el cuartel general del PSOE una mañana que se despiertan y dicen cómo atacamos políticamente a Podemos, cómo intentamos quitarle votantes. Con esta ocurrencia, no parece serio. Las pensiones están en juego, las pensiones de millones de personas. Que se llevará al Pacto de Toledo. Claro que sí. El Pacto de Toledo, entonces, es el momento. Pero no ocurrencias sueltas. No ocurrencias sueltas. Bueno, estos impuestos a la banca los ha propuesto Pedro Sánchez en una semana en la que todos hemos estado muy pendientes de la comisión del Congreso que investiga la crisis financiera. El exvicepresidente Pedro Solbes ha reconocido que el gobierno de Zapatero debería haber sido más valiente en la regulación de las cajas y más certero en la previsión de la crisis. Bueno, ¿qué os han parecido estas intervenciones que hemos escuchado en las últimas horas en el Congreso, la comisión de... Reconocía hoy Solbes, 9 años después, que no supieron anticipar lo que se avecinaba. Esto no es cierto. Claro que conocían los datos. En 2007 ya había quebrado Lehman Brothers. Y como había campaña electoral previa a 2008, estuvieron escondiendo los datos macroeconómicos que decían que la economía se iba a pique. Y fue Solbes el que lo negó a la mayor, incluido en un debate electoral con Manuel Pizarro. Y lo negó y lo negó. Y seguramente esos meses habrían sido claves para dar un golpe de timón e intentar que la crisis no hubiera sido tan severa. Pero luego llegó el gobierno del Partido Popular y siguió incidiendo en la crisis, en la precariedad laboral y en no poner medidas para salir convenientemente de la crisis. Rescatando bancos, poniendo por delante a los bancos, poniendo por delante 60.000 millones de euros que hemos pagado entre todos y que seguramente la mayoría de ellos no vamos a oler, porque los hemos perdido para siempre. Y ahí tenemos hoy compareciendo a uno de los máximos responsables, que es el señor Rodrigo Rato, que ha sido el responsable de mantener, por ejemplo, en Bankia una red clientelar al hermano de Ignacio González, a familiares de Esperanza Aguirre, que al final entre todos han sido los causantes de una crisis que hemos pagado entre todos. Todavía hoy, después de 9 años, de más de 10 años, seguimos pagando la crisis con empleos precarios, con datos macroeconómicos que no terminan de salir o hacernos salir adelante y lo peor de todo, con muchos de los responsables ocupando a día de hoy todavía cargos públicos y responsabilidades en la Administración. Pues en el Congreso comparecían Solbes y Rato y en el Congreso van a comparecer los ministros de Interior y de Fomento por el caos de la nevada de este fin de semana en la AP6. Más de 7.000 personas, según algunas fuentes, atrapadas durante casi 18 horas. Fomento responsabiliza del colapso a la empresa concesionaria. Iberpistas del grupo Abertis dice que aplicó el protocolo y que avisó a la subdelegación del Gobierno en Castilla y León cuando se dio cuenta de que este era insuficiente. La DGT pide disculpas, pero asegura que las culpas son compartidas porque los conductores estaban avisados de que iba a nevar. Bueno, vamos a analizar estos datos uno a uno. Una de las intervenciones, desde luego, que no ayudaron a tranquilizar a los afectados fue la primera del director de la DGT, apuntando a los conductores. Horas después rectificaba para asumir, como explicaba el director de Relaciones Institucionales de RACE, una responsabilidad compartida en lo que sucedió. Bueno, Autopistas, que es la empresa concesionaria, la que gestiona la AP6, asegura que ellos sí estaban preparados con un dispositivo sin precedentes y en nivel de máxima alerta, pero... Recordemos que estamos hablando de la nevada más importante de los últimos 20 años. Eso, insisto, es un hecho destacable para reforzar la excepcionalidad del hecho en el que nos hemos encontrado este fin de semana. Es decir, todo estaba previsto según Autopistas y aún así se provocó el caos que se provocó. Vamos a ver, la tormenta de nieve lo que provocó fue la primera tormenta política del año. La oposición responsabiliza al gobierno. Hemos vivido una especie de déjà vu, ¿no? Porque esto ya lo vivimos en 2009, pero con el Partido Popular en la oposición y con el PSOE en el gobierno. ¿Es igual? ¿No es igual? ¿Ha cambiado algo? Bueno, yo creo que la falta de previsión fue evidente y fue grave. Y también la falta de coordinación entre administraciones. Y da la casualidad de que todas las administraciones que se tenían que haber coordinado están bajo el gobierno del Partido Popular. La Comunidad de Madrid con la señora Cifuentes, el gobierno de Castilla y León con el señor Herrera y el gobierno de España con los ministros de Interior y de Fomento. No se coordinaron bien y las consecuencias es que en pleno siglo XXI, en el 2018, tenemos a familias enteras retenidas 16 horas la noche del Día de Reyes en una carretera que es una autopista. Y todavía tienen el cuajo de decir que la culpa es de los conductores. Hombre, yo no digo que no haya habido conductores que hayan sido negligentes, que no se van a poner las cadenas, incluso que no las hayan llevado. Pero la responsabilidad de un Estado tiene que ser ofrecer soluciones cuando pasan cosas como esta. No se cortó la carretera a tiempo y nosotros desde Ciudadanos hemos pedido la comparecencia del ministro Zoido, del ministro de la Serna, del director general de tráfico, para que den explicaciones en sede parlamentaria. Y a partir de ahí tomaremos decisiones. Pero lo más importante, creo, para los ciudadanos, para los espectadores que nos están viendo es ¿y ahora qué? Después de que ha pasado el temporal, después de que pasa el temporal también político, ¿cuáles son los cambios que se van a hacer para que esto no vuelva a pasar? Porque cuando yo voy por la carretera me da igual de quién es la competencia, si de una concesionaria, de la Comunidad de Madrid, de Castilla y León o del Gobierno de España.
Yo quiero tener garantías de que voy a poder circular, especialmente cuando tengo un cartel que me dice abierto en una autopista. Quiero, entonces, por lo menos desde mi partido queremos que se hagan cambios en los protocolos de coordinación con el Ministerio de Fomento, que se hagan cambios y que se expliquen para que esto que ha pasado ahora, en 2009, en 2004, no vuelva a pasar. Teresa. A ver, estamos bajando la persiana, última ronda, soluciones concretas. Vamos a aportar algo para que esto no vuelva a suceder. Ignacio, Idoia, a los que les queda el tiempo. Tiene que quedar 3 segundos. Puedes decir una frase de solución concreta. Yo mucho me temo que a la comparecencia del Ministerio, el ministro Zoido y el ministro de la Serna irán con el maletín lleno de excusas y con pocas soluciones. Pero yo lanzo una, que es que las comunidades autónomas tengan un único plan de inclemencias invernales. Porque, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid hay un plan de inclemencias invernales para la AP 60 o 61, un plan de inclemencias invernales de la Comunidad de Madrid, un plan de inclemencias invernales del Ministerio de Fomento. Así es difícil coordinarse. Por lo tanto, a lo mejor hay que plantearse un único plan de inclemencias invernales por comunidades y luego mucha colaboración y muchos protocolos de coordinación con el resto de comunidades. Bueno, pues habéis aprovechado bien los tiempos, salvo José Manuel, que se ha dejado casi 2 minutos, que te los empaquetamos para otro día. A ver si es verdad. Ignacio, 44 segundos, pero el resto os lo habéis dejado todo casi a cero. Habéis empezado el año con energía. Bueno, gracias a todos, gracias a los 8. Hasta aquí este espacio de reflexión que intenta entender la realidad con algo más que un par de titulares. Hoy hemos escuchado la voz de 8 de las personas que más saben sobre los asuntos de actualidad política que hemos planteado. Queda, como siempre, la voz más importante, la suya. Gracias por su atención y buenas noches.